Don Fernando Turner, me encanta hablar con usted. Es un hombre con un currículum como pocos, con una experiencia impresionante, no, lo que sigue. Y bueno, si con alguien se puede hablar de estos temas, desde luego es con usted, por lo tanto le agradezco muchísimo que me atienda. Mi primera Ay, pregunta, señor, sería la siguiente. ¿Cuáles considera que han sido los principales factores que han frenado de alguna forma el crecimiento económico de México en las últimas décadas? creo que México ha tenido muy malas políticas económicas y esas políticas económicas no han enfocado el crecimiento y la prosperidad. Se han enfocado en la época neoliberal pues en reducir la inflación o en un mantenimiento, digamos, de la estabilidad, sin que esa estabilidad busque el crecimiento. Y en el caso de el último sexenio, pues se enfocó principalmente en temas de tipo político y social y tampoco pusieron atención a las políticas necesarias para el crecimiento. Creo que México tiene todo para ser un país mucho más exitoso de lo que ha sido. En los últimos 40 años hemos estado estancados realmente. El crecimiento ha sido muy poco y nos han sobrepasado muchísimos países con menos potencialidad de la que tiene México. Y eso para mí se debe a un mal manejo de la política económica principalmente. ¿Cómo ha impactado desde su perspectiva eh, la política comercial y acciones de la administración Trump en la economía mexicana y en las empresas como la suya, por ejemplo? Bueno, México adoptó hace 40 años o más, digamos, la filosofía neoliberal de que había que, había que abrirse totalmente hacia el comercio exterior. Y pues se orientó a firmar tratados de libre comercio y casi con cualquiera que se prestara para firmarse. Ese modelo, ese dogma de que la apertura te trae prosperidad, que es un dogma de los neoliberales, pues la verdad es que no es aplicable a países en desarrollo. Y la muestra está en todos los países asiáticos, desde Japón en sus principios, Corea, Taiwán, China y todo el sudeste asiático, Malasia, ahora Vietnam, son países que tienen una apertura muy administrada que les permita a ellos proteger a sus actividades productivas nacionales y mientras van desarrollándolas. Y eso es lo que han sido lo que los economistas neoliberales llaman en forma despectiva mercantilistas, pero eso les ha traído crecimiento. En México el comercio exterior, la apertura tan grande, no ha contribuido, y eso puede sonar equivocado, contradictorio, no ha contribuido al crecimiento, puesto que si bien las exportaciones han aumentado mucho, las importaciones han aumentado más. Entonces el neto entre importaciones y exportaciones no ha sumado al crecimiento nacional. Entonces creo yo que el mundo está entrando a una etapa nueva con estas ideas de Trump. Y el proteccionismo norteamericano, que ya venía desde la administración anterior de Trump, que lo siguió en cierta manera Biden y que ahora viene mucho más fuerte, tiene que hacernos pensar que una apertura indiscriminada como la que ha seguido México ya no es la apropiada. Nunca ha sido, pero ahora menos. Eh, y siento que México debe de adoptar una política de mayor administración de la apertura comercial. Creo que
Nosotros, México tiene un superávit con Estados Unidos en número redondo de 160,000, 170,000 millones de dólares al año, mucho. Lo cual indicaría pues, que es un gran éxito, pero tiene un déficit comercial casi del mismo tamaño con Asia, lo cual nos está indicando que realmente México está importando productos de Asia en buena medida, dándoles una transformación relativamente baja y reexportándolos hacia los Estados Unidos. Ante la política de Trump, ese modelo no funciona, porque ya se están criticando que México se convierte en una plataforma de lanzamiento de productos chinos. Lo están viendo más bien en los automóviles, pero no es tanto en los automóviles, sino más bien en otros productos. Consecuentemente, yo pienso que ojalá que el gobierno mexicano adopte una política más consecuente con lo que va a hacer los Estados Unidos y también establezca, digamos, ciertas reglas de administración de las importaciones de Asia, puesto que además Asia es un continente, sigue una política de protección. O sea, México no puede vender productos mexicanos con la misma libertad hacia los países asiáticos como pueden hacerlo los países asiáticos hacia México. O sea, hay una falta de reciprocidad y eso se refleja en los números que le comenté. Yo creo que sería la respuesta. Claro que hay muchas empresas que se han adaptado y nos hemos adaptado pues, a las políticas imperantes. Como usted dice, no puede uno ir en contra de la realidad. Y las políticas imperantes, condicionan y finalmente conforman al aparato productivo. No sé si me explico. O sea, si yo puedo importar un producto y ese producto, además, México se va a manejar con un tipo de cambio sobrevaluado, me sale más barato en el exterior, no tengo que hacer. Si hay un arancel y si el tipo de cambio es más competitivo, a lo mejor ese producto no sale tan barato y lo tengo que fabricar en México. Es desafortunado que en México la generalidad de las personas piensen que la apertura comercial ha sido un enorme éxito. Y lo piensan porque el gobierno y muchos organismos solamente están viendo el crecimiento de las exportaciones totales, pero no están viendo el crecimiento de las importaciones, que también salen. Lo que importa en un país es las exportaciones netas, las exportaciones menos las importaciones. Y eso es lo que debería de estar creciendo. Y en México no está creciendo las importaciones netas. Las exportaciones netas. Ahora, insisto, no es por falta de capacidad, no es por falta de habilidad, no es por falta de tecnología, ni nada, simple y sencillamente que las políticas económicas incentivan una forma de actuación. Ok, una pregunta más sería, en este caso, señor, desde su experiencia liderando un grupo empresarial con presencia empresarial mexicano, con presencia internacional, ¿cuáles serían los principales retos y oportunidades que enfrentan estas empresas en el contexto mundial de hablar? Sé que ha dado algunas pinceladas sobre este tema, pero me gustaría centrar más la pregunta o la respuesta suya en este sentido, en el contexto global. Qué duda cabe que estamos globalizados. Usted menciona varias veces el neoliberal y bueno, hay pros y contras en este sentido, pero los resultados en México, pues desde luego no han sido los más óptimos. ¿Cuál es su perspectiva al respecto? Nosotros tenemos plantas en Asia, tenemos plantas en China y en Corea, en la India. Entonces, a mí me ha tocado ver cómo ha crecido China en los 20 años que tenemos allá, o menos tenemos 15 años. Y ha sido espectacular el crecimiento de China, ¿verdad? De un país pobre, comunista, desde los, pues,
lograron con un cambio, con una visión práctica y con un cambio de políticas económicas, poner a trabajar en la dirección correcta las enormes fuerzas de los chinos, de la población china, la capacidad que tienen de empresarial, ¿verdad? La competitividad, el ingenio, la creatividad. La movilizaron y el resultado es lo que vemos ahora. Es un país probablemente la segunda potencia mundial, con tecnología impresionante, con empresas muy, muy grandes, bien capitalizadas, muy competitivas, ¿verdad? Y muy innovadoras. Entonces, eso es lo que debería de tener México. Nosotros son muy, muy escasas las compañías, ¿verdad?, nacionales que tienen una presencia internacional y que no sean producto de oligopolios en México, o sea, que no sean productos de un mercado protegido mexicano. Entonces, nosotros vemos muchas empresas grandes mexicanas que operan en mercados protegidos. Aquí tienen convenios entre ellas que limitan la competencia o protegidas por concesiones del gobierno, por permisos o por favores del gobierno que hacen que sean poderosas en México y ellas han invertido en el exterior, en donde sí compiten. Nosotros creemos que puede haber muchísimas más empresas si la economía mexicana se hace mucho más dinámica. Y ese dinamismo empieza por generar en México una mayor competencia interna. Claro. O sea, la falta de competencia genera aumentos de costos en los insumos básicos. Desde los monopolios del gobierno, que no siempre son buenos proveedores, ni en calidad, ni en cantidad, ni en precio, ni en servicio, como Pemex, CFE, hasta los oligopolios privados, ¿verdad?, que están en sectores como el acero, el cemento, la infraestructura, los ferrocarriles, los bancos. Todas esas cosas en México son mucho más caras que en el exterior. Pero el consumidor, le afectan al consumidor, pero le afectan también a las empresas. O sea, si yo tengo una empresa que produce, ¿verdad?, pues tiene que usar energía eléctrica cara y combustible caro y infraestructura cara y tiene que mover productos en el ferrocarril, que es monopolio. Tiene que financiarse con tasas de interés muy altas y tiene que manejarse con un tipo de cambio sobrevaluado. Entonces, eso hace que México esté atorado y que no se vea el dinamismo de los empresarios, que hay muchos, hay miles, millones, que pueden hacer cosas, ¿verdad?, si se libera, en primer lugar, la competencia interna. En segundo lugar, si el financiamiento que requiere ese crecimiento se hace accesible. En México, el sistema bancario mexicano es muy pequeño, es increíblemente pequeño, es el 25-26% del PIB. En Estados Unidos es el 200% del PIB. En Chile es 120-130% del PIB. Entonces, nosotros tenemos, haga de cuenta, una camisa para un bebé cuando ya somos adultos, porque las políticas del Banco de México y de Hacienda no han querido fomentar el crecimiento del sistema bancario, porque les gusta tenerlo pequeño y controlado más que grande y más complicado. Entonces, no hay financiamiento, no alcanza por el pequeño del sistema financiero. Y lo poco que hay de financiamiento lo absorbe el gobierno en primer lugar y en segundo lugar las grandes empresas. Y para las pequeñas y medianas empresas, que son las más dinámicas, que son las que más potencial de crecimiento tienen, más innovación, son las familiares, que son las locales, nacionales, no existe financiamiento adecuado para el crecimiento. Y en tercer lugar, en México no existe un organismo parecido al que hay en Estados Unidos, que hay en otros 40 países, incluyendo Japón, incluyendo Canadá, Alemania, que se llama en Estados Unidos el Small Business Administration, que sirve para fomentar el financiamiento, la capacitación, la presencia, darle voz política y darle integración a cadenas comerciales en las pequeñas y medianas empresas. Esos tres elementos, competencia interna, financiamiento, apoyo a pymes, son necesarios para que esta economía crezca. Y crezca y además se diversifique, o sea, que no crezca basado en 20 empresas oligopólicas. Se diversifiquen miles miles y miles de empresas y eso generaría mayor igualdad económica y social. Y también más equilibrio político, porque para el gobierno mexicano, tanto el de anterior como el actual,
Es muy fácil controlar a 30 oligopolistas o protegidos que además controlan pues la representación, digamos, empresarial en México. Es otro oligopolio la representación empresarial. Las pymes no se escuchan porque están absorbidas por esos organismos que de hecho pues, representan las grandes empresas, ¿no? Y ahora que llega, por ejemplo, un disruptor, por ejemplo Trump, ¿verdad? Que dice, oye, que en ese aspecto es un disruptor igual que en otros, y dice, voy a bajar el impuesto a la renta al 15%, cuando en México es el 32%, ¿verdad? Me parece, más un 10% sobre dividendos, más un ajuste si lo recibe una persona, y en Estados Unidos va a ser el 15%, y si México no hace nada, ya de por sí ahorita estamos en desventaja, porque en México es el 30% y en Estados Unidos es el 21%, pero ahora todavía le van a bajar a 15%. Entonces, si no hacemos nada, ¿verdad? Va a ser muy difícil que empresas productivas con integración nacional crezcan en México, prefieran México a preferir a Texas, por ejemplo, claro, a California. Simple y sencillamente va a ser mucho más atractivo invertir en Estados Unidos. Entonces, el gobierno mexicano en general, el Banco de México, no tiene un orquestador de políticas económicas. Usted ve quién es el que dirige la orquesta de las políticas económicas, de la política monetaria, de la política comercial, de la política fiscal, de la política financiera. No existe. Para empezar, el secretario de Economía, pues generalmente se arrincona, digamos, en una labor de promoción de inversión extranjera. Es una cosa minúscula comparado contra todo lo que debería ser. Claro. La Secretaría de Hacienda, que era normalmente el que promovía las políticas económicas, está callada, simplemente porque en el sexenio anterior no existió.